Uno de los temas que más aflige y más preocupa a nuestra sociedad, al margen de la seguridad, que no nos vamos a ocupar en este momento, es la inflación. Entonces me pregunto, ¿los problemas se superan cuando alguien reconoce? Porque ahí uno asume para justamente superar. Juan Carlos Bacareza, gracias por haber venido. Gracias, Jorge, por la invitación. Muy amable. El no reconocer la inflación, ¿cuesta justamente por ese motivo superar este problema? Cualquier problema, no solo de índole económico, sino de índole social, de índole política, de índole educacional, que exista y uno no, el que tiene que resolverlo no lo desconozca, obviamente que tiende a ser dificultosa la solución. Si yo no reconozco que tengo el problema, ¿cómo lo voy a solucionar? Pero no solamente en un tema económico, en cualquier tema de la vida. Para solucionar un problema hay que reconocer que el problema existe. En principio, es un principio, te diría que filosófico de vida, no económico. Creo que a nosotros nos pasa con cualquier tema. Mira, yo tengo antiguos que vos también. Si nosotros no reconoceríamos que tenemos alguna dificultad en la visión, no tendríamos anteojos y no veríamos. Muy claro el ejemplo. Digo, Juan Carlos, ¿sirve la inflación? Algunos economistas dicen que la inflación es bueno, que con la inflación, o sea, justifican a la inflación. ¿Vale justificarla? Primero, mira, en la Argentina últimamente de una manera, hay una controversia muy grande en escuelas económicas respecto a la inflación. ¿Y qué es inflación? Si uno va a los libros de texto tradicionales de todas las escuelas, dicen que la inflación es el aumento generalizado de todos los precios, en un momento dado, en un tiempo determinado. Todos los precios de la economía suben. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en el país? En el país, la otra escuela, la que defiende, si uno quiere, el esquema económico que está vigente, dice, bueno, no, acá no hay inflación, porque acá no suben todos los precios. Acá hubo movimiento de precios relativos. ¿Qué significa eso? Que en los últimos años hubo precios que se movieron y otros que no se movieron. Por ejemplo, el boleto de tren, el boleto de subte. No digo ahora al final, sino estoy diciendo, porque este año hubo un ajuste al principio de año, pero sí los años anteriores hubo tarifas públicas que no se movieron. Entonces, si uno dice, esto se movió, pero estos precios no se movieron, no estamos encuadrados en la definición histórica de lo que es inflación, que es el movimiento, la suba permanente en un tiempo determinado de todos los precios de la economía. No sé si fui claro. Sí. Si se mueven todos, es inflación. Ahora, los monetaristas sostienen que la inflación se produce por emisión monetaria, cuando el Estado emite más allá de las necesidades de base monetaria, del dinero que tiene que tener el mecanismo económico para que se hagan las transacciones, eso genera inflación. Entonces, para los monetaristas, el cambio de precios relativos es inflacionario, digamos, es inflación. Durante muchos de estos últimos años, los, entre comillas, defensores del modelo que está vigente decían que no había inflación, porque lo que era acomodamiento de precios. Podía acomodarse el precio de la copa, pero como seguía fijo el precio del tren, el precio del micro, el precio de la luz, el precio del gas, lo que había era acomodamiento de precios relativos, generados de alguna manera por los desplazamientos que había en la demanda al recuperar salario real los sectores del trabajo. Recuperan salario real y bueno, y ese acomodamiento de precios relativos implicaba sí que se acomodaban precios relativos, pero que no había la inflación en la dimensión digamos, definida académicamente. Exacto. Pero de cualquier manera, la modificación de precios relativos
te genera una influencia determinada en el bolsillo de cada uno de nosotros. Porque cuando se mueven precios relativos de los bienes de la canasta familiar, de la canasta alimentaria, aunque se muevan esos precios relativos, pero no se mueva el tren, no se mueva el subte, no se mueva la luz, la energía eléctrica, no se mueva el teléfono, lo que fuera, repercute en ingreso nuestro. Lógico, ¿no? lógico. Y, por ejemplo, nosotros en nuestras cuentas tenemos que el año pasado la inflación nos dio 24 y algo, pero los alimentos nos dieron más del 24. Entonces, sí hay acomodamiento de precios relativos, pero que influyen en el salario real. Porque si no, no habría explicación por qué el gremio docente, que está hoy en el tapete, pide el 30%. La pregunta que habría que hacerse, Jorge, es ¿por qué hay aumento en estos productos? Entonces, vos fijate. Ahí, relacionado con eso te iba a hacer una preguntita, pero No, dale, a ver. Vos fíjate, esto es del INDEC, 2011. Las 500 empresas más grandes del país concentran el 23,2% de lo que la Argentina produce. Las 100 más grandes generan 7 de cada 10 pesos del Producto Bruto. Las 50 más grandes concentran 5 de cada 10 pesos. De las 500 que están a la cabeza del ranking, 455 tuvieron ganancias de 15.000 millones de pesos más que en el 2010. Si yo te sigo leyendo, te vas a dar cuenta que este tema es gravísimo. La Argentina tiene una concentración económica, Jorge, y son los formadores de precios. Mira. Por eso, ahí voy, Juan Carlos, ahora sí. Seguimos con esto. Digo, ¿sirve el control de precios justamente de acuerdo a este escenario? Claro, claro que sirve. Siempre y cuando el control de precios, que es un instrumento, esté inserto en un modelo o en un proyecto más amplio. Ahí está. ¿Está claro? Si yo ataco el efecto, pero no ataco la causa, voy a tener el mismo problema al día primero donde yo termino los controles de precio. Porque, fíjate vos, control de precios es una herramienta. ¿Y el sistema tributario? ¿Y el sistema financiero? ¿Y el sistema de retenciones y de aranceles de exportación o de importación? Retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones. ¿Qué marco tengo de promoción industrial? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el camino de la Argentina? Dos cosas voy a decir más. Este es de un libro, esto lo saqué de un libro nuevito, de Alfredo Zayat, que es un economista que escribe en Suplemento Cash de página 12, que hizo un trabajo hermoso, Economía a Contramano, un libro recomendable. No voy a decir la compañía, él la nombra en el libro. Yo no la voy a decir. Vos podés creer que tres compañías, hace el cálculo de los balances de tres compañías, del 2006 al 2010. ¿Vos podés creer que una compañía del 2006 ganó 318 millones de pesos y en el 2010 ganó, 2011, disculpa, 1.281 millones de pesos? 4 veces más. Claro. Que a uno, es esto, la concentración. Exactamente. Es la concentración. Entonces, en realidad, cuando se da aumento, el capitalismo no resiste perder índices de rentabilidad. Por eso el doctor Olivera, si me permitís con esto, el doctor Olivera fue un gran economista argentino, pero muy conocido en el ambiente, pero tuvo perfil bajo. Perfil bajo. Fue nombrado en 4 oportunidades, 70, 71, 73 y 78, como miembro del Grupo Internacional de Economistas, elegido por la Academia Real de Suecia para proponer candidatos al Premio Nobel. Mirá qué nivel tenía. Bueno, fue maestro de todos nosotros, ¿no? ¿Sabe lo que decía de la inflación? Lo voy a leer, porque en este libro lo transcribieron. El tipo de inflación de los países como el nuestro
no es de origen monetario. ¿Qué es lo que dicen? Que la maquinita genera inflación. Y es cierto que genera inflación cuando no hay producción. Claro, si hay producción, se equipara, no hay problema. Si va a producción, no nunca, claro, tiene razón la presidenta del Banco Central lo que dijo. No siempre es inflacionaria la emisión. Ahora, si la emisión es para comprar dólares y la tiro al mercado y después no la puedo recoger, entonces tengo más dinero que producción y ahí me produce eso. Dice, no solo de origen monetario, sino estructural. Y obedece sobre todo a rigideces y asimetrías de la economía, primero en el estrangulamiento de la balanza de pagos, que es cuando nos quedamos sin dólares, que ahora pasa, fíjate vos que está pasando. Y dice, y las perturbaciones deben atribuirse a desequilibrios no monetarios, debido en parte a las imperfecciones de la organización económica y social de estos países. Y por lo tanto es injustificada cuando la fe que tienen los liberales y los monetaristas de restringir el circulante. Dice, una mirada estructural no identifica el problema fundamental solo en la tasa de inflación, sino en un conjunto de otras cuestiones, como la distribución del ingreso, las restricciones en el sector externo y en las cadenas productivas. Estábamos leyendo. La generación de tecnología propia y la acumulación de capital. Entonces, en realidad, cuando se hace una crítica por la emisión, tiene que decirse cuando la emisión es por cubrir gastos, pero si la emisión es para inversión, es otra cosa. Y mientras nosotros no terminemos con esas asimetrías y no terminemos con esta estructura económica que hay en Argentina, estos van a ser los hacedores de precios. Los hacedores de precios van a dominar y se van a atrapar todo lo que se le aumente en los salarios. No van a perder rentabilidad porque tienen el mercado concentrado. Seguramente. Gracias, Juan Carlos Vacarezza, como siempre. No, gracias a vos, Jorge, por la invitación. Muy amable. Pausa.